que incluso en medio de la guerra el mar también tiene leyes que protegen la vida humana? El segundo convenio de Ginebra de 1949 nació para cuidar a quienes sufren en el campo de batalla naval, los heridos, los enfermos y los náufragos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entendió que la humanidad debía ser protegida, incluso entre cañones y olas. Y así el Convenio 2 se convirtió en un faro de esperanza en medio del mar. El objetivo del Convenio 2 es claro: proteger a quienes ya no pueden luchar. Los buques hospital deben ser respetados. Los médicos navales no pueden ser atacados. Y toda persona que caiga al mar, sin importar su bando, debe ser auxiliada. Este convenio complementa al primero, pero adaptando el entorno marítimo, porque en la guerra naval la vida también corre peligro y la humanidad no puede hundirse con los barcos. Para comprender la importancia del Convenio 2 de Ginebra, debemos situarnos en el contexto histórico posterior a la Segunda Guerra Mundial, uno de los periodos más devastadores que ha vivido la humanidad, entre 1939 y 1945. Los océanos fueron escenarios de innumerables batallas navales donde miles de combatientes murieron ahogados, heridos o abandonados sin posibilidad de auxilio. En este momento no existía una regulación clara que garantizara la protección de los náufragos y de los heridos del mar. Y las normas anteriores, como las de la Convención de La Haya, resultaban insuficientes frente a la magnitud del sufrimiento humano que dejó la guerra. Tras el final del conflicto, el mundo comprometió que era necesario crear un sistema jurídico que no solo protegiera a las víctimas en tierra, sino también en el mar. Por eso, el 12 de agosto de 1949, se adoptaron los 4 convenios de Ginebra, y el segundo de ellos se dedicó exclusivamente a la protección de heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Aunque fue aprobado en 1949, el convenio entró en vigor el 21 de octubre de 1950. Una vez fue ratificado los principales potenciales del momento, su propósito fundamental fue extender los principios de humanidad, neutralidad y protección médica al ámbito marítimo. Buscaba garantizar que ninguna persona quedara sin asistencia, sin importar si pertenecía en el bando enemigo, siempre que estuviera fuera de combate. En otras palabras, este convenio representa el paso del derecho de la guerra al derecho de la humanidad, porque deja claro que el sufrimiento no puede tener nacionalidad ni bandera. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, este tratado fue un avance importante en la historia del derecho internacional humanitario, pues estableció la obligación moral y legal de socorrer y respetar la vida humana, incluso en medio del conflicto armado. Entre las principales protecciones se incluye el respeto por la vida, la integridad física y la atención médica sin discriminación. Las prohibiciones abarcan el homicidio de heridos, el abandono deliberado, la tortura y el trato inhumano, el uso indebido de emblemas protectores. El núcleo humanitario del Convenio 2 se basa en 4 principios. Primero, humanidad, que exige aliviar el sufrimiento. Segundo, imparcialidad, que prohíbe cualquier distinción. Tercero, neutralidad, que evita la participación en hostilidades. Cuarto, proporcionalidad, que limita el uso de la fuerza. Tanto los estados como los combatientes tienen deberes claros. Los estados deben respetar y hacer respetar el convenio, difundirlo entre sus fuerzas armadas y sancionar las violencias graves. Los combatientes, por su parte, tienen el deber de asistir a los heridos, proteger los buques hospital y respetar los emblames.
El Convenio 2 sigue plenamente vigente y ha sido ratificado por casi todos los estados del mundo en conflictos actuales como los del Mar Rojo o el Mediterráneo. Sus normas siguen siendo esenciales para proteger la vida de los combatientes y civiles en el mar. La Cruz Roja y las Naciones Unidas insisten con el respeto por el derecho internacional humanitario. Es un deber universal, no una opción. Los buques hospital son embarcaciones destinadas exclusivamente a la atención médica de heridos, enfermos o náufragos. Deben estar claramente marcados con el emblema de la Cruz Roja o la Media Luna Roja, visible de día y de noche. No pueden ser atacados ni capturados y su personal debe ser respetado. Cualquier mal uso del emblema constituye una grave infracción al derecho internacional. Ya para finalizar, este convenio tiene un propósito claro: proteger a los miembros de las Fuerzas Armadas que resulten heridos, enfermos o náufragos en el mar, así como el personal médico, religioso y a los barcos hospitales encargados de auxiliarlos. Está compuesto por 63 artículos que establecen las normas de trato humanitario. Uno de ellos, y el más relevante, es el artículo 12, el término naufragio será aplicable a todo naufragio, sean cuales fueren las circunstancias que se produzcan, incluido el amaraje forzoso o la caída en el mar. El siguiente artículo es el 14. Si bien un barco de guerra no puede capturar al personal médico de un barco hospital, podrá retener a los heridos, enfermos y náufragos como prisioneros de guerra, si el estado de salud permite su traslado seguro y si el barco de guerra posee las instalaciones adecuadas para atenderlos. El siguiente artículo, y para finalizar, es el artículo 18. Este convenio ordena a las partes en conflicto adoptar todas las medidas posibles para buscar y recoger a los heridos, enfermos y náufragos y proporcionarles la asistencia necesaria. En conclusión, el Convenio 2 de Ginebra nos enseña que incluso en medio del conflicto, la humanidad debe prevalecer sobre la guerra. Su aplicación no solo salva vidas, sino que mantiene viva la esperanza de un mundo más justo. Muchas gracias por su atención y los invito a participar en una breve actividad.